Este coche es un Land Rover Discovery Sport, un SUV de carácter familiar, práctico, funcional, relativamente lujoso y que va bien para circular fuera de carretera. Y este otro coche es un Range Rover Evoque, un SUV de lujo un poquito más pequeño que el Discovery, pero también más exclusivo y con un diseño algo más refinado. Son dos coches diferentes, de dos submarcas diferentes, pero que tienen mucho en común. No vamos a comparar estos dos modelos porque las comparativas son para quienes estén dudando entre un coche u otro. Y en este caso, quien se plantee un Range Rover Evoque podría estar pensando también perfectamente en un Audi Q3 Sportback o un BMW X2, por ejemplo. En cambio, quien se plantee comprar un Discovery Sport tendrá en la cabeza modelos diferentes como un Mercedes GLB o un DS7 Crossback E-Tense, por ejemplo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es la prueba de dos coches diferentes que se dirigen a públicos radicalmente distintos, pero que tienen en común todo lo que no se ve. Y principalmente un sistema de propulsión híbrido integrado por un motor de gasolina y un motor eléctrico que conjuntamente rinden 309 caballos. Por lo tanto, como diría aquí mi primo, pues venga, al lío. No hay más que ponerlos uno junto a otro para apreciar sus notables diferencias. El Evoque mide 4,37 metros, que son 22 centímetros menos que su hermano mayor, y tiene una batalla más corta, de 2,68 metros contra 2,74. Ambos son igual de anchos, 1,80 metros, mientras que en altura el Discovery se impone con 1,72 metros por 1,65 del Evoque. Por diseño, el Evoque es algo así como el hermanito pequeño del Velar, y el caso es que preserva los principales rasgos de diseño de la generación anterior que la convirtieron en un icono y un auténtico superventa, vamos, que se vendió como rosquilla. Presenta un frontal poderoso, con unos faros muy finos, una línea de las ventanillas ascendente y una apariencia general compacta y elegante. El Discovery Sport, en cambio, es un coche con un planteamiento de diseño un poco más convencional, tiene más superficie acristalada, pero tiene, en cambio, este montante trasero con esta forma así que le emparenta con el Discovery. Y en este caso concreto tiene los pasos de rueda en el mismo color de la carrocería. Esto es así porque esta es una unidad con el acabado R Dynamic. Si no fuera así, los tendría en negro, como cualquier otro SUV. La novedad en estos dos coches la tenemos bajo los capós. Ambos comparten un sistema de propulsión híbrido enchufable compuesto por un motor de gasolina de 200 caballos y un motor eléctrico de 109 caballos, que pueden llegar a funcionar al máximo de sus respectivas potencias, para proporcionar 309 caballos y 540 Nm de par, que se dice pronto. El motor de gasolina es un miembro de la familia Ingenium de Land Rover de 3 cilindros y 1,5 litros. Y diréis, a ver, ¿un coche tan grande, un motor de 3 cilindros? Pues sí. El motivo es esencialmente uno, y no es el que parece a primera vista, no es un problema de espacio aquí debajo, porque el motor eléctrico va situado sobre el eje trasero. Por lo tanto, es un tema de peso, y es que amputando este cilindro al motor de 2 litros de 4 se consigue un ahorro de 37 kilos, y en un coche que pasa de las 2 toneladas, eso siempre viene bien. Prestaciones. La velocidad máxima es de 213 km por hora en el Evoque y de 209 en el Discovery Sport, que es ligeramente más lento que su hermano pequeño en el 0 a 100, 6,6 segundos por 6,4. Hemos dicho que el motor eléctrico va situado sobre el eje trasero, mientras que la batería se sitúa bajo el asiento posterior. De este modo, apenas se pierde capacidad de maletero. El maletero del Evoque tiene 472 litros de capacidad, mientras que el Discovery llega a 780 litros. Esa gran diferencia se debe primero a que el maletero es mucho más profundo, pero también a que podemos desplazar los asientos traseros. En ambos modelos el plano de carga está elevado y eso obliga a levantar bastante los bultos que vayamos a incorporar al maletero. Y en cualquier caso, los dos coches tienen cierto espacio debajo del piso, que en el caso del Evoque prácticamente da sitio para el cable de recarga y poco más. En el caso del Discovery Sport, debajo tenemos hueco para una rueda de recambio que esta unidad concreta no lleva y que demuestra un poco la vocación más off-road de este coche con respecto al Evoque. Evidentemente en los dos podemos abatir los asientos traseros y entonces tendremos 1.156 litros en el Evoque y 1.574 en el Discovery Sport. Y hay que destacar
que en el caso de este coche, en la versión híbrida enchufable, que es la que estamos probando hoy, no tenemos la posibilidad de instalar una tercera fila, algo que sí es posible en las versiones con motor térmico, sean diésel o de gasolina. Ya que hemos empezado a ver el interior, vamos a echar un vistazo a las plazas traseras, que es donde más diferencia existe entre uno y otro coche. Efectivamente, las plazas traseras del Discovery son muy amplias. Hemos medido 32 centímetros desde la banqueta hasta el respaldo del asiento delantero, situando este en mi posición de conducción. Os recuerdo que yo mido 1,69 m y que me gusta conducir en una posición normal, ni muy atrás ni muy adelante. Es además una banqueta con pinta de que 3 ocupantes más o menos podrán viajar con un cierto confort, porque si yo me pongo en el asiento central, el único problema que tengo no es tanto por anchura, porque aquí 2 personas cabrían, sino, como suele ser habitual en estos casos, por la dureza del respaldo. Por otro lado, hemos medido también 97 centímetros desde el punto de la banqueta hasta el techo, lo que hace que quede para una persona como yo todavía un espacio bueno hacia el techo. Y la diferencia principal entre este coche y el Evoque es que aquí tengo la posibilidad de adelantar la banqueta en 16 centímetros, de manera que, una vez hecho, todavía conservo espacio para las piernas y gano muchísimo maletero, hasta llegar a los 780 litros de que hablábamos al principio. En el Evoque hay que ir con un poco más de cuidado al entrar, hay que agachar un poco más la cabeza para no golpear con el marco de la puerta. Una vez dentro, la banqueta es muy parecida, por lo tanto, lo dicho para el Discovery también vale aquí. Posiblemente 3 personas por anchura podrían viajar, pero la central deberá de vérselas con el respaldo mucho más duro. Y la gran diferencia está en la longitud disponible para las piernas. Aquí hemos medido 24 centímetros, que son 8 menos que en el Discovery Sport. En cualquier caso, es una distancia que no está nada mal. Y si tenemos en cuenta que este coche mide 4,40 metros, que es el tamaño de cualquier coche compacto del segmento C, nos daremos cuenta de que en realidad esta es la habitabilidad que solemos encontrar en un coche de este tipo. Tal vez con un pequeño matiz, y es que aquí nos sentimos un poco más encerrados por el hecho de tener esta parte acristalada muy estrecha, muy pequeña. En la parte delantera las diferencias de diseño existen, pero no son tan extraordinarias. El Evoque tiene la pantalla central un poco más integrada dentro del salpicadero y un espacio mayor para los mandos del climatizador, que es digital, pero está separado de la pantalla principal. Al tener una consola flotante más de diseño, el Evoque tiene un espacio portaobjetos debajo de la misma de acceso no muy sencillo. Para mí el Evoque es un coche más acogedor, que te hace sentir como si estuvieses al volante de un automóvil más deportivo y lujoso. Como detalles a destacar, sobre todo la consola central, que está en una posición más elevada y deja lugar a esta bandeja inferior. Y querría destacar especialmente la pantalla central escamoteable y con vidrio curvo. Es muy chula, lástima que esté en una situación un poquito baja, pero el caso es que le da al habitáculo una sensación muy lujosa. El Discovery mantiene el elevado nivel de calidad de su hermano, con materiales de muy buena calidad y un acabado realmente premium, pero su diseño es más clásico y funcional. La pantalla queda integrada con la zona del climatizador. Ganamos un espacio para el cargador inalámbrico y el espacio alrededor del pomo del cambio es más estrecho. Elementos como el volante, la instrumentación, la palanca del cambio, las palancas de limpias y faros, todo eso es igual en los dos coches, pero en el diseño general parece como si el Discovery, por el hecho de no llamarse Range Rover, no tuviera derecho a ser tan premium, y es un diseño un poco más sencillo en ese sentido. Lo que sí me gusta es cómo queda esta tapicería bicolor en blanco y en gris oscuro, que de todas maneras debe ser delicado. Si tenéis niños, casi mejor un poco más oscura. Vamos ahora con la parte dinámica. Ambos coches tienen un comportamiento similar, ya que comparten el motor y el peso elevado, pero el Evoque en carretera es un coche claramente más dinámico.
La suspensión del Range parece tener menos recorrido y ser ligeramente más firme, lo que no llega a afectar a su confort de marcha y en cambio lo convierte, como decimos, en un coche más ágil, más reactivo. En cualquier caso, ni uno ni otro buscan la efectividad en carretera. Son coches potentes, con buenas prestaciones, es cierto, pero con un peso que se hace notar. Más de 2.150 kilos son muchos kilos. Y eso en carretera se nota, a pesar de que también es cierto que el hecho de llevar la batería en el piso hace que el centro de gravedad de estos coches baje. Pero en cualquier caso, no son coches extremadamente dinámicos. En carretera van bien, mejor el Evoque que el Discovery, porque es un coche que es más compacto, con menos distancia entre ejes y por lo tanto es un poco más ágil, a pesar de que el peso es prácticamente el mismo, pero tiene un poco más de agilidad porque además tiene una suspensión un poco más firme. Por lo tanto, este es un coche que al principio, cuando te dan todos los datos, dices, uy, esto en carretera va a barquear, va a subvirar muchísimo. Luego lo pruebas y realmente no, es un coche que traza muy bien, que tracciona sobre todo muy bien, en relación con otros SUV, por ejemplo, que sí que se van mucho más de morro, porque suelen ser coches de tracción delantera, en el que la tracción trasera entra cuando es necesaria. Aquí no, es un coche con tracción a las 4 ruedas permanente, y esto hace que sea mucho más equilibrado al tomar las curvas. Por lo tanto, a pesar de esa primera sensación de que esto va a ser un coche muy pesado y tal, al final, el rendimiento en carretera, sobre todo del Evoque, Discovery un poco menos, pero sobre todo del Evoque, es francamente convincente. El Discovery es un coche un poquito más torpe, por decirlo así. No me malinterpretéis, no es un coche con el que no se pueda hacer nada, ni muchísimo menos. Pero comparado con el Evoque, es un coche que tiene un recorrido de suspensión mayor y una altura libre que aquí se nota un poco más. Y por lo tanto, cuando entramos en curvas, sobre todo en carreteras más de montaña, es un coche que inclina más, que balancea más en su carrocería. También es cierto que eso le hace ser bastante más cómodo. Por lo tanto, este es un coche más apropiado para una conducción, en primer lugar, más tranquila, pero luego es un coche que se siente mejor, que está más cómodo pues en carreteras más anchas, en autopista, que no en carreteras de montaña. El Evoque, en cambio, es diferente. Va igual de bien en las vías rápidas, pero es un poco más incisivo, como decía, un poco más ágil en carreteras más ratoneras, por así decirlo. El motor es suave y muy progresivo gracias a la ayuda del eléctrico, que compensa la posible falta de fuerza en baja del motor térmico, con una ayuda desde 0 revoluciones que proporciona a ambos una muy buena aceleración. La verdad es que van sobrados de potencia y que el motor tiene un empuje notable tanto en aceleración pura como en las recuperaciones. Estos dos coches montan una caja de cambios automática de convertidor de par de 8 velocidades, que no hay que confundir con la de 9 que llevan el resto de versiones automáticas con motor de gasolina o diésel. El comportamiento de esta caja es correcto, es una caja suave, casi imperceptible cuando funciona en modo automático y que resulta algo lenta cuando le exigimos una respuesta más inmediata. En cualquier caso, el terreno de predilección de ambos es la autopista, donde ofrecen un confort de conducción elevado, son coches silenciosos y además tienen la posibilidad de circular en modo eléctrico. Estos coches tienen 3 modos de funcionamiento. Por defecto, cuando lo ponemos en marcha, se pone el modo híbrido, es decir, el modo en el que el coche decide combinar de la manera más efectiva para sacar un consumo bajo el motor de gasolina y el motor eléctrico. Mediante una tecla, aquí en la pantalla inferior, podemos seleccionar los otros 2 modos. El primero es el modo EV, es decir, podemos forzar al coche a que vaya siempre en modo eléctrico y mientras tenga carga en la batería se moverá en modo eléctrico siempre que no superemos los 130 km por hora, que en principio en un país como el nuestro no deberíamos superarlos nunca. Finalmente tenemos un tercer modo, que es el modo Safe. Este modo sirve para mantener el nivel de carga de la batería. Por ejemplo, si salimos de casa, salimos de ciudad y vamos rápidamente hacia la carretera o la autopista, le damos al modo Safe.
El coche funcionará en modo híbrido hasta que, por ejemplo, lleguemos a la ciudad de destino a la que vamos y querramos de nuevo circular en eléctrico. Entonces, ahí le volveremos a dar al modo eléctrico y el coche nos habrá respetado la carga de la batería que teníamos al salir. Land Rover ha homologado una autonomía en modo eléctrico de 64 kilómetros en el Discovery Sport y de 66 en el Evoque. Lo cierto es que es difícil llegar a conseguirlos. En ciudad pueden llegar sin problemas a los 60, pero en carretera o si salimos directamente a la autopista estaremos sobre los 50 kilómetros como mucho. La batería puede cargarse en un wallbox hasta 7 kilovatios en corriente alterna y acepta cargas semirápidas de hasta 32 kilovatios en corriente continua. Una vez se acaba la carga de la batería, estos coches entran en un modo de funcionamiento híbrido por defecto, porque evidentemente no podemos mantener el modo eléctrico. Muchas veces cuando probamos híbridos enchufables nos preguntáis, bueno, ¿y cuando se acaba la batería qué pasa? ¿Perdemos la potencia conjunta de los dos motores? No. Una cosa es que se acabe la batería para la tracción eléctrica y otra es que no quede energía en la batería. Estos coches híbridos enchufables lo que hacen es mantener una reserva en la batería para, en aquellos momentos en los que necesitemos acelerar a fondo para terminar un adelantamiento, por ejemplo, tengamos ese plus de potencia. Y por lo tanto, el hecho de que no podamos circular en modo eléctrico no significa que no tengamos la capacidad de respuesta que tenemos. Además, como todos los modelos híbridos, la batería se va recargando, de manera que prácticamente siempre tenemos disponibilidad de batería. La única manera en la que no tendríamos esa posibilidad sería si, por ejemplo, circuláramos a fondo en todo momento, pero eso es prácticamente imposible de hacer y por lo tanto no sucede en la conducción normal. Por lo tanto, siempre tendremos esa calidad de respuesta propia de los modelos híbridos. Lo cierto es que en recorridos largos de carretera los consumos oscilarán entre los 6 y los 8 litros en función del ritmo y de la orografía. Mientras que en autopista a 120 sostenidos nos mantendremos incluso por debajo de 6 litros, que son consumos realmente buenos para coches de gasolina y tan pesados. Unos coches en los que pone Range Rover y Discovery en el morro está claro que tienen que ir fenomenal fuera del asfalto. Y ya que estamos en la finca de Las Comas, lo suyo es comprobarlo. En esta finca de Las Comas se celebra cada año el último fin de semana de septiembre la Land Rover Party, que es la concentración de Land Rovers más grande de Europa. Si tienes un Land Rover no te la puedes perder. Este año va a ser del 24 al 26 de septiembre. Las inscripciones ya están abiertas y si quieres te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Ambos modelos disponen del sistema Terrain Response de avance fuera del asfalto, un sistema de tracción a las 4 ruedas con control electrónico que adapta la electrónica del vehículo a las condiciones del terreno. Se puede elegir entre un modo normal, otro para superficies deslizantes, otro para barro y roderas y finalmente uno para arena. Tiene también sistema de arranque en pendientes, control de descenso y el sistema All Terrain Progress Control, que permite fijar una determinada velocidad de avance que el coche mantiene para, en aquellas zonas más complicadas, limitarnos a manejar el volante para avanzar olvidándonos del gas. En pista se invierten claramente los papeles entre los dos coches. Si decíamos que en asfalto el Evoque era un coche más ágil, más reactivo, con la suspensión un poco más durita, que balanceaba menos, en pista sucede todo lo contrario. Aquí el Discovery, con una suspensión un poco más blanda, con más extensión en el recorrido de rueda, es un coche que va mucho mejor, copia mucho mejor el terreno, es más confortable en todo tipo de pistas y además permite aventurarse un poco más. Ninguno de los dos son coches para trialear, pero sí que con el Discovery Sport puedes permitirte alguna alegría más, superar pasos un poquito más complicados que los que están al alcance del Evoque. A pesar de todo, el Evoque no va nada mal, y si realmente sufre es más por sus ángulos característicos que por las cualidades del sistema de tracción, que en estos coches es francamente muy bueno. Land Rover, si algo tiene, es que ha sido capaz de encontrar la fórmula
para adaptar perfectamente la electrónica de gestión del avance a las diferentes características de los terrenos por los que pasa el coche. Y por lo tanto, la calidad de tracción, cómo se mueven las ruedas, cómo ayudan a avanzar el coche, en el caso de los Land Rover es, yo diría que es superior prácticamente a cualquier otra marca que haga todoterrenos. A todas las ayudas referidas hay que añadir otra, que es lo que Land Rover llama la eliminación virtual del morro, para ver exactamente cómo tenemos las ruedas situadas sobre el terreno. Lo que hace el coche es grabar el terreno con una cámara y a través de un tratamiento de imagen colocar la grabación debajo de las ruedas. De esta manera, en la pantalla del coche vemos lo que tenemos delante como si se hubiera eliminado el capó. Es muy útil en las maniobras, pero para decidir si atacamos o no algún obstáculo, sigue siendo muy recomendable bajar del coche y echar un vistazo. Los ángulos característicos no son extraordinarios, pero el diseño del frontal y su mayor altura al suelo de 21,2 centímetros permite al Discovery tener un ángulo de ataque de 25 grados, 22 en el Evoque, y superar los 30 grados de salida en ambos casos. La capacidad de vadeo de ambos es de 60 centímetros, que es mucho para un SUV. Como se aprecia en estas imágenes, el Discovery tiene unos recorridos de rueda más grandes, de manera que no levanta tanto las ruedas en los cruces de puentes, mientras que el Evoque es más propenso a las posturitas y sobre todo a rozar en el protector inferior de plástico que se deforma, pero que no se rompe. Hacia adelante, gira más, ¿vale? Ven, hacia aquí, vale, sigue, arrastramos un poco que es más bajo, venga, para acá. Ok. Perfecto. Lo cierto es que podríamos decir, para resumir sus aptitudes en el franqueo de obstáculos, que por donde pasa el Evoque pasa sin problemas el Discovery, pero que a la inversa no, porque los ángulos del Evoque y su suspensión con menos recorrido le condicionan en determinadas maniobras. Lo que sí es cierto es que el Evoque pasa por sitios por los que tendríamos problemas para hacerlo con algunos de sus rivales directos, que no disponen de sistemas de tracción integral tan completos. Estos son dos coches, en definitiva, con los que aventurarse fuera del asfalto con cierta solvencia es posible. Son mejores que muchos otros SUV del mercado para ello, pero también son más caros que la mayoría. El Evoque, con esta motorización híbrida enchufable, cuesta 52.800 euros, que suben a 57.300 en la versión S, a la que correspondía nuestra unidad. Con los extras montados, entre ellos las llantas de 20 pulgadas, los asientos eléctricos, el volante de ajuste eléctrico, el retrovisor interior con visión exterior, un gadget realmente útil, o el acceso sin llave, nuestro Evoque costaba 66.600 euros. El Discovery, por su parte, arranca con este propulsor desde 50.510. La versión S, igualada a equipamiento con el Evoque, cuesta 55.800 euros y la S con el kit R-Dynamic exterior de nuestra unidad vale 58.150. Con todos los extras, también llanta de 20, faros Matrix LED, asientos eléctricos con calefacción y memoria, volante con calefacción, ciertos paquetes de ayudas a la conducción y acceso sin llave, nuestro coche costaba 69.404 euros exactamente. Es mucho dinero, ya que hay que tener en cuenta que Land Rover es una marca que, como las alemanas, tira mucho de opciones y eso encarece mucho el coche, si queremos configurarlo a tope. Pero en coches.net tenemos Evoque nuevos, con otros motores desde menos de 40.000 euros y unidades del Discovery Sport de kilómetro cero también por debajo de esa cifra. A esto de los híbridos enchufables todavía tendremos que acostumbrarnos un poquito más, pero lo que es inevitable es que van a seguir extendiéndose. Y a su favor tienen que podemos usarlo durante la semana en modo 100% eléctrico y durante el fin de semana podremos viajar con tranquilidad porque siempre vamos a tener un depósito de gasolina y gastaremos un poquito menos que un coche de gasolina convencional. Y además, estos coches cuentan con la etiqueta cero de la DGT, que es lo que también les está convirtiendo en cada vez más populares. Y en el caso que nos ocupa, precisamente el de estos Land Rovers, tienen la ventaja añadida que nos permiten llegar a sitios tan fantásticos como este, porque son Land Rover y hacen honor a su nombre, y dentro de la categoría de los SUV, al tener tracción integral permanente, son de los que más nos facilitan el acceso al medio natural.
Y para terminar os preguntamos, ¿cuál os ha gustado más, el Range Rover Evoque o el Land Rover Discovery Sport? Y otra preguntita, ¿os compraríais un SUV aspirante a todo camino que sea híbrido enchufable? Estamos deseando leer vuestras opiniones, así que comentemos amigablemente.